sindicatos industriales de Panamá también. Así que vamos a conversar con Raiza Banfield, ya está aquí con nosotros, porque hay temas importantes en donde quisiéramos conocer la opinión de Raiza, que es ambientalista. Uno de los temas es la contaminación del río La Villa, Raiza. Y así como está el río La Villa, hay muchos ríos en este momento en la misma situación. Bienvenida, Raiza. Muchísimas gracias, Álvaro, Lisbeca, ingeniero Blandón. Un placer compartir con ustedes esta mañana. Bueno, en medio de la situación grave que vive el país por distintas causas, pero se hace imprescindible que los panameños hagamos el análisis correcto y aportemos a la mesa de diálogo todavía no establecido. En el tema del río La Villa tenemos que dejar de pensar en el río sin su cuenca. El problema del río La Villa trasciende a la cuenca hidrográfica de la región de Azuero, que está alimentada por varios afluentes y que tiene una tensión hídrica ya de varias décadas por la sobredemanda o el sobreabuso, el abuso del modelo agroganadero que se ha desarrollado insosteniblemente por décadas. O sea, una ganadería extensiva, una agricultura extensiva por décadas. El mismo doctor Stanley Flicadon ha publicado el libro cuando sobre el tema de la pérdida de las selvas en Azuero. O sea, esto tiene una tradición terrible. Primero la pérdida de los bosques y luego el uso excesivo de agroquímicos y pesticidas, que entonces debilita los suelos, demanda más de estos suelos y todo eso va y se vierte a los ríos. Entonces ya nosotros veníamos experimentando el tema de la contaminación del río, de los ríos de la región de hace años. Acuérdense la crisis que tuvo la señora Mireille Endara Eras cuando entró al Ministerio de Ambiente. Fue precisamente la primera crisis, fue la contaminación del río de la Villa. ¿Qué sucede? Y esto hablándolo con las personas de la comunidad. Allí la ganadería continúa y no es que dejemos de producir carne, ¿no? O sea, por naturaleza tenemos que hacerlo. El tema es cómo, dónde y con qué. Allí hay un tema de proliferación de porquerizas que no tienen ningún control de cómo se tratan estas aguas que vienen de esas fincas o los residuos de las porquerizas. Entonces, los residuos orgánicos. Y no hay ningún control. Y todo eso va a vertir a los ríos. Entonces, no se trata solamente de decir que el agua está contaminada por microorganismos. Eso es como el agua la contaminaron los extraterrestres. No, esos microorganismos vienen de una actividad que está poco o nada regulada en sus controles fitosanitarios de la misma producción con respecto al manejo y tratamiento de las aguas. A mí, aquí en Ciudad de Panamá, me consta cuando estuve en la alcaldía, en las zonas periféricas de la ciudad, donde había porquerizas, me di cuenta el mal manejo de las aguas que hay en esos lugares. Entonces, yo creo que más allá de que cada periodo de tiempo, ya sea por lluvias o por sequía, se creen crisis en la región del Azuero relacionadas al agua, tenemos que atender el tema de fondo. Es una región agroproductiva fundamental para el desarrollo económico y el desarrollo de la sostenibilidad panameña, es así. Sin embargo, no puede ser que con pretexto de que hay que producir vacas, ganado, puerco, lo que sea, no existan los controles que permitan que ese círculo de producción sea saludable también en relación al medio ambiente, porque al final termina afectando la vida humana, que es como lo que estamos viendo. Así que al tema del río La Villa hay que ir a fondo. Y ojo, con toda la crisis de escasez de agua y que aquella época que tienen contaminada, se pretendía, y tengo que traerlo a colación porque no son temas separados, se aprueba un estudio de impacto ambiental en la administración pasada para desarrollar una minera de oro justamente donde nacen las afluentes del río La Villa.
Entonces, ¿cómo? Y es ahí donde el modelo de desarrollo tiene que entender que todo no cabe. Si ya tú tienes problemas, una de las actividades más importantes que se puede corregir y mejorar, tú no le cargas una que demanda más agua que cualquiera de todas las anteriores juntas y que además la agarra donde nace su fuente natural. Entonces, esto es lo que está como básicamente obligando a la gente a que se vaya. Bueno, ya esto valió, como se dice en buen panameño, y es por eso las migraciones tan fuertes que está haciendo el sector ganadero hacia el Darién, extendiendo la frontera agrícola hacia el Darién, y ya en poco tiempo veremos las graves consecuencias de esta mala decisión por la falta de planificación y gestión integrada territorial. Hay temor en este momento entre los azuerenses de consumir el agua que está produciendo la potabilizadora Rufina Alfaro para Los Santos y la Roberto Reina para Chitré. ¿Qué recomienda Raiza Banfield al pueblo de Azuero en este momento? Porque se ha hablado de que históricamente de microorganismos, de atracina, de desechos animales, de que tiran cerdos muertos al río, de las barriadas que tiran sus desechos también a sus aguas negras y todo lo demás a los ríos. Entonces, ¿qué recomienda Raiza? ¿Qué hacemos? Ok, Álvaro, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero conocí el estudio, conocí el mapa, se hizo un estudio muy profuso en toda la región de Azuero, entendiendo toda la hidrología de Azuero y toda la zonificación o como la vocación de suelo de Azuero, los tipos de cobertura, las cuencas, y hubo un planteamiento de ordenamiento en esa cuenca de Azuero para organizar las actividades agroproductivas y proteger los cuerpos hídricos. Ese estudio, como muchos otros, quedó para la foto, la presentación, bien, gracias a usted. Hay que retomarlo, los estudios existen, las propuestas están sobre la mesa, el sector científico ha trabajado arduamente en eso, han habido muchos proyectos en ACID para el área de Azuero, ha habido mucho apoyo internacional para generar proyectos silvopastoriles en Azuero que funcionan, que recuperan bosques, que cuidan las aguas. ¿Qué hay que hacer? No podemos seguir viendo las cosas como aisladas. Este es el problema de esta finca, esto está en Chitré, esto es acá en Las Tablas. No. Azuero es una región pequeñita y unificada por aquello que los santeños y los herreranos se pelean, el río La Villa. Ok, eso los une, los integra como región, la cuenca hídrica, el agua los une. Lo que debería crearse para arrancar es una autoridad intermunicipal con todos los actores que tienen que ver con el territorio, ahí el MIDA, el MIDI, el IDAN como ejecutor, Ministerio de Ambiente, que para mí debe ser el rector, porque tiene la dirección de cuencas dentro de su institución, y tomar todo eso que ya existe y empezar a actuar desde ya un estudio que reordene, que establezca los controles, que sea lo mismo para la región, porque si lo haces en un pueblito no sirve controlarlo bien con un representante o con un alcalde de un distrito, sino se articula toda la región y empezar a plantear un modelo que nos lleve hacia la sustentabilidad y sostenibilidad de Azuero, porque si no, Azuero, en una década de continuar así, se va a convertir en una de las regiones más desalojadas o desplazadas del país, y con toda esa gente migrando hacia nuevas zonas boscosas para generar nuevos suelos productivos y repetir el círculo vicioso de la contaminación y mala práctica. ¿Cuándo se han acabado las grandes civilizaciones como la de Roma? Cuando se acabó con el agua, cuando se contaminó el agua. Y esto nos puede pasar en pleno siglo XXI porque no hemos entendido que el agua es nuestro principal recurso no solo para la vida humana del ecosistema, sino también para todas nuestras actividades económicas. Entonces, si no cuidamos de ella como corresponde y ordenamos el territorio basado en su mejor uso y aprovechamiento,
no va a funcionar. Los ciudadanos de la región de Azuero tienen miedo de tomar agua, sí, y cuentan incluso, y estoy hablando directamente con personas de allá, en Chitré. Hay una señora, por ejemplo, que tiene su filtro desde la entrada de la tubería que viene, que abastece su residencia, y ese filtro ella lo quita cada tanto, y hoy está, o sea, chocolate, harto en lo que se ve como contaminación. ¿Quién dice de lo que no se ve? Entonces ella dice, lo limpio, lo pongo, pero ¿con qué limpio ese filtro si el agua sigue estando contaminada? Sí, horrible. Entonces tienen miedo de beber el agua, el gobierno les ha estado regalando un galón por persona de agua, una de estas marcas de agua embotellada, pero ya está. O sea, ¿cuál es el plan a mediano plazo, a largo plazo, para salvaguardar la salud humana? No estamos hablando de los puercos y las gallinas. Entonces sí preocupa porque cada periodo que se da algo de esto se meten medidas paliativas y no se aterriza el tema de fondo, y para el tema de fondo los estudios y la ciencia ya han indicado cuál debe ser la hoja de ruta. Yo quiero que usted presente un video allí, le voy a dar la palabra al ingeniero Blandón, me avisa cuando lo tenga, de un filtro recién puesto en Chitré, en Monagrillo específicamente, para que ustedes vean cómo está el agua en la región de Azuero en este momento. El IDAN está haciendo, ahí está, mire el filtro. El IDAN está haciendo lo humanamente posible para tratar de dotar de agua, y yo tengo que reconocerlo, pero se necesita hacer inversiones. Y una de las cosas que me decían ayer especialistas en el tema es que una de las soluciones para paliar un poco el tema es con ozono tratar el agua del río La Villa, y así esto mejoraría mucho la calidad en situaciones como la que se está viviendo en estos momentos, donde no está lloviendo y el agua no está circulando. Esto a medida paliativa, porque el problema, la raíz es la que hay que atacar. Usted vio ese filtro, ingeniero Blandón, eso es lo que está tomando la gente allá en este momento. El color original del filtro es blanco, Álvaro, para entender. Sí, es blanco, es blanco. Pero allí está, eso es tierra, pura tierra, lodo. Si fuera tierra, no fuera nada. Buenos días, Raiza. Buen día, ingeniero. Oiga, un placer tenerla aquí con nosotros. Oiga, voy a detenerme por obsequio a la brevedad en la cuenca hidrográfica de Herrera. El río La Villa nace en las minas. Sí, pero la cuenca hidrográfica de Herrera y Los Santos. Porque no solamente es el río La Villa, el río Guararé, el río Tonosí, los afluentes de el Estibaná, que es un afluente del río La Villa. Pero, Raiza, hay un problema básicamente en Azuero, es que en Azuero nos estamos quedando sin agua para tomar, para regar, para uso agrícola, porque las cuencas en general están contaminadas. No es una, no es el chocolate ese que usted está viendo ahí, es que ese chocolate está floculado, es decir, está precipitado con sustancias que vienen del uso de herbicidas, del uso del glisofato, de todas esas cosas que va contaminando el agua, pero además las líneas de porquerizas cercanas y que botan al río, que producen y proliferan los nemátodos, que son unos de los gusanos, de las especies vivientes de mayor volumen en el planeta nuestro. A pesar de su pequeñez, existen centenares de especies de estos nemátodos. Pero lo que te quería plantear es lo siguiente. A mí me tocó trabajar en el río La Villa en el proyecto de riego. Uno de los problemas que tenemos nosotros, los panameños, es que frente a los ríos tenemos una poca cultura. Y yo quería invitarte a que uno de los debates que tenemos que hacer nosotros es el uso adecuado de esas aguas que la estamos perdiendo. Herrera y Los Santos está a punto, ya tiene una crisis, no es que está a punto, no. Y resolver esa crisis significa aprender a cultivar agua, por ejemplo, aprender a cómo regar adecuadamente, a tener reservas de agua
y uno de los ríos que podía servir para suero es el río Santa María. Pero el río Santa María, en la vertiente que pasa, en la parte que pasa por su desembocadura, está contaminado también. Entonces nosotros tenemos que tener una política seria, científica, con respecto al manejo de estas cuencas hidrográficas, no solamente para el agua de tomar, sino para el agua de uso agrícola, y dónde ubicar las porquerizas correctamente, porque es que ahora mismo las porquerizas están al lado y botan hacia el río. Y entonces eso nos está creando un problema. Lo que estás viendo ahora mismo es el producto de más de 10 o 15 años de ese tipo de desarrollo. Y además de eso, la nueva tecnología que tenemos que aplicar, y ahora teniendo con esto, que nos lleva a nosotros a la necesidad de preparar mejor nuestros agricultores para la agricultura de otro tipo, la agricultura con menos extensiva, más intensiva, con menos uso de agua y con más control de esa agua de desperdicio. ¿Qué le parece? Así es, ingeniero, y yo quisiera añadir algo a su análisis que es totalmente correcto. Prepararnos, educar, adaptarnos, no podemos seguir manteniendo las prácticas del inicio del siglo XX, cuando la población ha crecido, el recurso suelo hídrico no aumenta. O sea, es el mismo de hace 100 años para una población 100 veces mayor que hace 100 años. Entonces, tenemos que cambiar las prácticas y tienen que ser dirigidas. El tema es que no tenemos una política pública que vaya enfocada hacia eso. Tenemos políticas de paliativos, que te voy a regalar la bolsa de tal, te voy a comprar el pesticida, el agrofertilizante tal. Entonces eso no soluciona los problemas de fondo, de raíz, hacia la sustentabilidad del proceso. Pero yo quiero añadir algo muy importante. Hay que aprender a usar las fuentes hídricas, pero no solamente de los ríos, sino también de la lluvia. El tema de la cosecha de agua, que se quedó en el discurso del presidente Cortizo y nunca lo desarrolló, es un proyecto que no solo debe ser proyecto, sino que debe ser una política pública a nivel nacional. En Panamá llueve, y llueve en cantidad, incluso en el arco seco. Cuando poco llueve, llueve de verdad. En Macaracas yo conocí un proyecto de una señora que recogía agua del frente de su casa, que tenía unos 7, 8 metros, recogía en unos tanques de, no me acuerdo cuántos litros era, y con esa agua ella mantenía su huerto para que usaba productos para la venta por todo el verano. Y me dice, con 2 horas de lluvia yo tengo para todo el verano, por riego, por goteo. Si nosotros aplicamos esa política o esa práctica como una norma en zonas agroproductivas, donde la cosecha de agua no solo sea que recoge el agua y la pozo para consumo humano, porque también se puede trabajar para consumo humano, pero sobre todo porque son áreas productivas, esto cambiaría la vida de las personas. Conociendo este proyecto, yo dirijo la Fundación Panamá Sostenible, fuimos a la comunidad del Retiro Antón, a media hora de la comunidad de Río Hato. Ellos tienen agua de río, ellos usan aguas colectivas, no pueden usar el agua del río para sus riegos, pero viven irónicamente de lo que producen. Establecimos un proyecto en un centro educativo, 2 tanques que sumaban 10.000 litros, 1 hora de lluvia, se llenaron los 2 tanques y eso sirvió para todo el verano del huerto que tenían escolar allí. Este proyecto piloto nos ha permitido diseñar un modelo escalable que se pueda aplicar a viviendas, a centros comunales, a áreas de producción donde los techos sean los grandes receptores de agua y esta agua se use para los huertos, de manera de bajarle la demanda de los ríos para el tema agrícola, porque al final no puedes estar creando reservorios si total la afluencia del río ha disminuido, porque además hemos perdido los bosques de ribera. Los bosques de ribera son claves para captar el agua que el río necesita para rellenarse. Entonces, y proteger las capas de suelo para proteger el agua que se infiltra y no contamina entonces el agua subterránea que también nutre los ríos. O sea, aquí hay que mirar el agua como todo un ciclo, no solamente el agua del río que vemos,
sino todo el ciclo del agua que nos sirve para la sustentabilidad también de la vida, pero como usted bien dijo, de nuestras actividades económicas. Raiza, dos temas para cerrar. El de la dificultad que existe, no de ahora, desde hace rato, para la zonificación en el corregimiento de San Francisco, por ejemplo, y Bocalacaja es uno de los áreas afectadas. Y lo otro, ¿qué hacer con el tema de las bananeras en Changuinola, por ejemplo? Sí, qué bueno que traes a colación, Álvaro, estos temas, porque siempre la coyuntura noticiosa nos lleva como a la fiebre en las sábanas y no en la raíz. El corregimiento de San Francisco tiene una larga historia de conflictos porque ha sido el corregimiento que más cambios drásticos ha tenido en un breve periodo de tiempo, porque resulta ser el corregimiento de generación económica más importante de la ciudad y del país. Entonces, cuando nosotros estuvimos en la alcaldía, por eso fue que antes de iniciar con el plan de ordenamiento de toda la ciudad, iniciamos con el de San Francisco porque era una crisis terrible la que había en San Francisco en ese momento. Pero hacer el plan de ordenamiento territorial, a diferencia de lo que se dice hoy, que está mal dicho, proyecto de zonificación. Ordenar el territorio no equivale a zonificar. Zonificar es la última herramienta que se usa después que has entendido todas las capas del territorio y las estudias, las analizas, las contrapones. Cuando llegas a una conclusión de cómo debe ser ese ordenamiento, se aplica entonces la herramienta de zonificar. Nada más dejo esto ahí, porque cuando nosotros hicimos el plan de San Francisco, que fue con el proceso de participación ciudadana, barrio por barrio, y hubo disensos y consensos, o sea, había conflicto de no quiero que mi casa pierda su uso, yo quiero que mi casa sea un edificio. O sea, había eso, llegamos a un consenso, un modelo consensuado que generó y se aprobó por presión ciudadana en contra del manipuleo que pretendió hacer el sector construcción en el último momento en el Consejo. Unánimemente el Consejo aprueba el plan porque la ciudadanía estaba ya a favor de ese plan. ¿Por qué Bocalacaja quedó como área de estudio? Porque todo lo que pasaba en el corregimiento de San Francisco estaba concentrado en ese pequeño territorio de Bocalacaja. No era un barrio más, era un barrio frente al mar, con pescadores, pero con intereses inmobiliarios muy poderosos. Entonces Bocalacaja necesitaba su propio plan de estudio, micro. Entonces lo dejamos así para aprobar el de San Francisco y avanzar. ¿Qué pasó? En la alcaldía del señor Fábrega, el director de planificación urbana de ese momento, el arquitecto Tomás Sosa, era que le tocaba defender ante la demanda que se interpuso contra el plan, le tocaba defender el plan que tenía la ciudad. Pero ¿qué papel jugó el arquitecto Sosa cuando estábamos aprobando el plan de San Francisco? El vocero de las cámaras de construcción y de los inmobiliarios del sector comercial que no quería que el plan se aprobara. Así que él, en un periodo siguiente, le toca actuar desde lo público y dejan en abandono la defensa del plan de San Francisco y se pierde por una nimiedad en la Corte. Y San Francisco se queda sin plan. ¿Me explico? Entonces, esta alcaldía trata de, porque urge, volver a tener un plan para San Francisco, pero lo llaman proyecto de zonificación. Y como ha dicho el alcalde Mizrachi, es que la gente tiene derecho a que se revalúe su propiedad. Ordenar la ciudad no se trata solamente, o el objetivo no es revalorizar una propiedad. Ordenar la ciudad es entender las dinámicas que integran la ciudad para que todo conviva. Los intereses económicos altos con la vida humilde, sencilla, todas las dinámicas. Entonces, si tú estás enfocado en crear un proyecto de zonificación, como se ha mal llamado, lo que vas a generar es un mercado de especulación inmobiliaria que nos retrotrae al inicio del problema que se había mitigado. Entonces, cuando cogen Bocalacaja y le ponen un manchón que dice todo esto es residencial especial, así nada más, salen a relucir todos los intereses que no están representados en esa mancha uniforme que no representa Bocalacaja. Entonces, el trabajo de diseño participativo es difícil, pero es imprescindible. Y Libeita no me dejará mentir
porque estuvo trabajando en los procesos de participación ciudadana, donde se sabe que es difícil lidiar con todos los intereses, pero es posible llegar a consensos que beneficien la gestión del territorio. El otro tema era... la bananera. La bananera. Yo escribí algo que generó mucha controversia, de que nosotros nos las pasamos aplaudiendo o venerando o clamando por industrias de corte colonialista desfasadas, y las agradecemos porque nos generan empleo. Yo creo que la entrevista que tuviste antes de mí da plena evidencia de lo que estoy diciendo. Esa gente ha tenido que luchar a fuego y sangre por sus beneficios, y nadie se ha solidarizado con ellos porque ellos han tenido que ver cómo logran lo poco que tienen. Esa gente tiene una jubilación más temprana porque se enferman muy temprano de males crónicos y que les cortan la vida más temprano, porque lidian todo el tiempo con pesticidas, agroquímicos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando tú demandas del suelo un solo monocultivo, que eso es antinatural, tú tienes cada vez más que trabajar con una serie de químicos para poder que ese suelo siga produciéndote eso, que afecta al suelo, los recursos y la salud humana. El modelo industrial de monocultivo en un país biodiverso como el nuestro no cabe. Entonces estás acabando con la riqueza. Es como si tú tuvieras una canasta con frutas, verduras, huevos y todo, y de repente sacas todo y dices, bueno, aquí ya nomás voy a echar huevos. En algún momento la parte de abajo de la canasta se te rompe y sigues echando y no sabes qué pasa y no sabes, pero es que acabaste con toda la composición de esa canasta que te sostenía que hubiera una diversidad que se podía sostener entre sí. Es exactamente lo que tenemos que entender ahora. O sea, ese modelo funcionó en el siglo XVIII, XIX, porque el territorio era una selva y una pequeña finca donde se producía solo banano. Pero hoy, donde, como decía, los recursos los demandan más cantidad de gente, están más agotados, nosotros no podemos seguir pensando en un modelo que llega, me das una concesión, tengo todas las prebendas, te genero empleos, así que eso es desarrollo. Ahí tenemos una de las provincias más pobres del país con una de las industrias más grandes del mundo. Entonces, si por años no nos ha funcionado, es que tenemos que revisar ese modelo. Ay, está Raiza Banfield hablando de comunismo y no quiere a la empresa privada. No, sí queremos a la empresa privada, pero con nuestras reglas del juego, bien entendida la vocación del suelo. Bocas del Toro es una provincia de las más biodiversas del país, desde las costas hasta sus más altas montañas, y puede producirse cualquier cantidad de cosas. Cierro con esto. Al lado de las bananeras hay una finca de un amigo nuestro, en 43 hectáreas, produce no solo banano, produce cacao, produce árboles maderables, produce cualquier cantidad de cosas, porque él entendió cómo manejar su finca a modo de la naturaleza. Y es la única finca de esa área que tiene agua todo el año, que puede producir cacao todo el año. Entonces, ese señor trabaja con otra cooperativa, enseñando a otros finqueros a hacer lo propio. Si eso se convirtiera en una política de Estado, Bocas del Toro estuviera volando. Pero le damos todos nuestros recursos a una concesionaria para que defina y haga, para mantener un modelo que sí, es impactante a corto plazo, positivamente, pero impactante negativamente a mediano y largo plazo, y las pruebas están claritas en la calle hoy. Raiza, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por dejarme explayarme, Álvaro. Gracias por traer estos temas y un placer compartir contigo. Siempre usted sabe que aquí estamos a la orden. Bien, gracias. Vamos con Simón Enríquez, que es el nuevo director de la